Buenas tardes, soy Pérez Aguilar Ariadna Melina y en esta ocasión explicaré el planteamiento para la grabación de 10 puntos con un robot ABB IRB 1600 y la reproducción de la secuencia implementando MOVE-L. Para explicar el GUI, cabe mencionar que se reutilizó el código del MOVE-J, solo se modificó la parte correspondiente al botón de inicio de la trayectoria, entonces se explicará de forma breve la estructura general del GUI. Inicialmente se declaran las variables de desplazamiento y rotación en X, Y, Z para el modo Word y el modo Tool. Se declara la matriz deseada y sus correspondientes ángulos tetas para introducirse en el Newton y dibujarse el robot. Esto es cuando el robot está en la posición de home. Y como se sabe, este GUI tiene el modo del tercer sistema, por lo cual aquí se manda esa función que lo va a estar dibujando y como se sabe, cuando se quiere mover al robot respecto a un tercer sistema, se tiene que obtener la matriz inversa de este sistema y multiplicar por la matriz de salida del robot. También se declara la matriz que corresponde a los puntos, la cual se va a estar visualizando en la tabla, y se declaran las matrices de M1 hasta M10 y los vectores del punto 1 hasta el punto 10. También se declaran las variables global que permite la conexión con RoboDK, que es nuestra variable del robot, y la variable del Arduino. Aquí se declara una variable cont, que inicialmente se le da valor de 0 y más adelante se explicará para qué es esta variable. Igual que la variable np, que va a corresponder al número de pasos, y aquí se le dio un valor de 10. Se envían los ángulos a RoboDK mediante setJoins y también se declaran las variables de texto que van a estar mostrando los desplazamientos y las rotaciones en los distintos ejes. En el slider 1 se tiene el desplazamiento en X, entonces de X-W va a ser igual a getHObjectValue porque se está desplazando respecto al modo Word. Se declaran también todas las demás variables de desplazamiento y rotación. Y aquí se tiene que m de 1 va a ser igual a la función de tras x-word, en donde se requiere la matriz y el desplazamiento. Y aquí al estar en el modo Word, el desplazamiento se va a premultiplicar. Esto se introduce en el Newton y se sigue dibujando el robot. Se actualizan las variables y también se siguen declarando las variables de texto. Se envían los ángulos mediante setJoins y los dos sliders que corresponden a los 3 movimientos de traslación y 3 de rotación del modo Word y el modo Tool tienen la misma estructura. Lo único que va a variar es dónde está colocado el getObjectValue y la función que se esté aplicando a la matriz para introducir en el Newton. Ahora pasaremos a la parte de los checkbox. Y el checkbox 1 corresponde a la selección del modo Word, en donde se declara esta variable global C con valor de 1. El checkbox 2 corresponde a la selección del modo Tool y ahora la variable C tiene valor de 2. El checkbox que corresponde a la selección del modo del tercer sistema, como se agregó posteriormente, se mandó hasta el checkbox 9, en donde la variable C tendrá valor de 3. Y ahora el checkbox 3, que corresponde al desplazamiento en X, tiene la variable del Arduino, la variable global C, las variables de desplazamiento y rotación, de la variable de tetas, la de salida del robot, y las que corresponden al uso del tercer sistema. Aquí se aplica el while para que se esté repitiendo la instrucción mientras esté activado el checkbox. Y MD1 inicialmente tiene la matriz que tenga el robot en ese momento. Y aquí está el uso de las variables C. Si se activa el modo Word, entonces C es igual a 1 y la variable que esté leyendo el Arduino va a ser igual a dx-w. Aquí, como se sabe, este GUI se planteó para utilizar solo un joystick con una entrada, por eso todas las variables de desplazamientos y rotación están en función de la entrada A0. Y MD1 va a ser igual a la función detrás x-word con la función y el desplazamiento que esté leyendo el Arduino. Si se activa el modo Tool, entonces es igual a 2 y la variable del Arduino va a ser de x-t. Y ahora se va a utilizar la función detrás x-tool, en donde ahora el desplazamiento se multiplica. Si se activa el modo del tercer sistema, entonces C es igual a 3 y la variable va a ser de x-w.
Como se sabe, cuando se mueve el robot respecto a un tercer sistema, es como si ahora este tercer sistema fuera el modo Word, por eso se utiliza esta función tras x-word. Y aquí, aunque inicialmente ya se había obtenido la matriz inversa, se volvió a plantear esta parte, y MD1 va a ser igual a la multiplicación de la matriz del tercer sistema sin aplicar su inversa por el resultado de MDUN. Independientemente de cualquier modo que se esté aplicando, este valor de MD1 se va a introducir al Newton y se va a estar dibujando el robot, se van a actualizar las variables y aquí se declaran también las variables de texto para que se esté visualizando cuando es en modo Word, cuando es en modo Tool, y se van a enviar los ángulos a RoboDK mediante setJoins. Así todos los checkbox correspondientes al movimiento tienen la misma estructura, lo único que varían es en la función que utilizan. Aquí este corresponde a la traslación en Y. Y así para los siguientes, traslación en Z, rotación en X, Y y Z. Ahora pasaremos a la parte de los botones. Y como se mencionó, el checkbox 9 es el que corresponde a la selección del modo del tercer sistema. Y aquí la variable global C tiene valor de 3. Ahora el primer botón que se tiene es el que corresponde a grabar los puntos. Y aquí se utiliza la variable de cont, en donde, como se sabe, en un inicio tenía valor de 0. Y al activarlo ahora cont es igual a cont más 1. Entonces en el primer clic tendrá valor de 1. Se declara la variable de puntos, las de teta, salida del robot, las matrices de M1 hasta M10 y los vectores de P1 hasta P10, y se tiene este for. Como se mencionó en el primer clic, entonces el contador tendría valor de 1, y aquí sería 1,1, 1,2, 1,3 y así hasta 1,6, que corresponde a los valores de tetas que se van a estar guardando en esta matriz. Y ahora se tiene que, si el contador es 1, entonces se va a grabar la parte de la matriz de salida del robot en M1 y los ángulos tetas que tenga el robot en ese momento en la variable P1. Para el siguiente clic, el valor de cont cambiaría a 2, entonces ahora esas variables se grabarían en las correspondientes al punto 2 y así sucesivamente hasta grabar las variables de las matrices y puntos 10. Entonces, si se siguiera dando clic al botón de grabar puntos cuando ya se llenaron estas variables, estas ya no se guardarían y no afectarían en el funcionamiento. Aquí se está proyectando lo que se está grabando en la matriz de puntos en la tabla 1. Ahora el siguiente punto corresponde al botón para regresar a Home. Aquí se limpian las figuras y se declaran nuestras matrices y tetas declaradas en un inicio para volverlas a enviar al Newton y que dibuje el robot. Y esto se envíe a RoboDK mediante setJoins. Ahora se tiene el botón que corresponde a limpiar los puntos, en donde nuestra variable cont vuelve a ser 0 para que cuando volvamos a oprimir el botón de grabar puntos, vuelva a hacer la cuenta desde 1 hasta 10. Se declaran nuestras matrices de M1 hasta 10 y los 10 puntos. Y se resetean prácticamente todas estas variables, ya que la matriz de puntos se vuelve a llenar con ceros, al igual que las matrices de M1 hasta M10 y los vectores también se llenan con ceros. Ahora, para explicar esta parte del botón que corresponde al inicio de la trayectoria, se procede a explicar la función moveL. Esta función tiene como entradas la matriz que corresponde al punto 1 y la matriz que tiene el robot en el punto 2. O sea, me refiero a las matrices de salida y el número de pasos. Entonces aquí se hace la resta de M2 menos M1 y se guarda en la variable M. Y el paso va a ser igual a la multiplicación de 1 entre el número de pasos por el resultado de la resta, dando de salida la matriz que tiene la resta de los dos puntos con los valores divididos entre el número de pasos. Y bueno, entonces aquí se declara la variable NP, la variable del robot, las matrices de M1 hasta M10 y los puntos de P1 hasta P10 y la variable de la matriz de salida del robot.
Cabe mencionar que antes de presionar este botón se tiene que regresar el robot a home. Entonces aquí se parte de que el robot ya está en esa posición para partir de home al punto 1 y nuestra variable h va a ser igual a la matriz de salida que tenga el robot en la posición de home y se pasa a esta variable paso igual a moveL, donde como matriz de punto 1 se introduce la correspondiente a home y la matriz del punto 2 va a ser para M1 y el número de pasos. Se declara esta matriz MP de matriz principal igual a H, que corresponde a la del punto 1, y se tiene un for que va de 0 hasta 9, en este caso 9, porque al valor establecido como NP se le resta 1. Se limpian las figuras y ahora MD va a ser igual a MP, que es nuestra variable de home, más el paso, y se va a actualizar esta variable. MP va a ser igual a MD, y en el Newton se va a introducir el valor de MD y en tetas el valor del punto deseado, que en este caso queremos llegar hasta el punto 1, y se va a enviar a RoboDK mediante setJoins. Esta actualización permite que para el siguiente for, ahora el paso se le va a sumar a MP más el paso anterior y así se van a ir sumando los incrementos hasta llegar a 9. Se tiene exactamente la misma estructura para los 10 puntos y como se mencionó en el video anterior, se descartó la opción de trabajar todos estos puntos dentro de la matriz de puntos debido a errores en la simulación. Por eso se optó por un planteamiento más largo y con más variables. Entonces, como se puede ver aquí, esta parte es repetitiva. En MP se actualiza con la matriz del primer punto y para los ángulos tetas se pone en los tetas correspondientes al punto deseado hasta llegar al punto 10, en donde ahora nuestra matriz principal va a ser M9, que es nuestro punto 1, y nuestros ángulos tetas van a ser P10, que es al punto al que queremos llegar. Ahora procedemos a ejecutar la simulación. Pero bueno, inicialmente para esta parte de la simulación se diseñó una pieza en Solid, una pieza irregular que tiene 10 puntos para marcar la trayectoria. Y como se sabe, la diferencia entre MoveJ y MoveL es que ahora se van a seguir los puntos todos en línea recta. Primero se conecta el Arduino al equipo. Y aquí se ve que ya lo detectó. Entonces procedemos a ejecutar la simulación. Entonces, para comenzar la trayectoria, iniciamos con una traslación en el modo tool, en el eje Z. Y una pequeña traslación igual en el modo tool, en el eje X positivo. Ahí grabamos el primer punto. Ahora un desplazamiento en el modo World, en el eje Y positivo. Grabamos el punto. Ahora un desplazamiento igual en el modo World, en X positivo. Ahora desplazamiento en el modo tool, en Y negativo. Y grabamos el punto. Ahora un desplazamiento en el modo tool, en X negativo. Ahí
Y grabamos el punto. Ahora vamos a hacer una rotación respecto al eje Z en el modo tool. Y un desplazamiento en el eje Y negativa. Y grabamos el punto. Ahora en el modo Word, un desplazamiento en Y negativa. Y grabamos el punto. Ahora igual en el modo Word, un desplazamiento en X negativa. Grabamos el punto. Ahora en el modo del tercer sistema, en Y positiva. No, perdón, era en el eje Z, en negativa. Y ahora para el último punto en el modo Word, en X negativa. Y grabamos el punto. Ahora ponemos al robot en Home y procedemos a activar la traza para que se visualice la trayectoria. Y activamos la trayectoria en Move L. Ahí como se puede visualizar, se están siguiendo los puntos con línea recta, incluso ahí que realiza la rotación. Y como podemos ver, ahí se tienen en todos los puntos que se unieron bueno, retomando en línea recta. Y si quisiéramos realizar otra trayectoria, solo se aplicaría limpiar y se volverían a grabar los puntos. Y bueno, esto sería lo correspondiente al movimiento, a la grabación de puntos con Move L.